tipo de servicios como es el servicio interregional o el servicio regional. También ellos, con posterioridad, deberán tener una posición de mejor derecho de uso y de este beneficio. Y también ellos, donde campea la informalidad y donde se surge la mayor cantidad de accidentes de tránsito, que por cierto son situaciones fortuitas, y como consecuencia de esas situaciones fortuitas se generan estas situaciones de lamentables pérdidas en los accidentes, es necesario que también por parte evidentemente del Ejecutivo se genere una propuesta normativa que trate de normar para que dentro de la legislación interna, regional, provincial, interprovincial, que también tienen competencia en el sector del transporte urbano, interprovincial, regional, pudiera otorgarse con posterioridad este beneficio. Pero la vigencia de este decreto, la vigencia de esta norma, es imprescindible su prórroga, porque sí ha dado grandes efectos y grandes resultados. Culmine, por favor. Gracias, presidente. Es necesario que se tome conciencia que este es solamente uno de los elementos que van a contribuir para generar una situación no solamente de beneficio tributario, sino también de fiscalización natural que se tiene que hacer para la formalización de este transporte. Existen otros elementos más. He escuchado que las quejas por muchos y diversos accidentes. Tratar de responsabilizar al ministro porque ocurrió uno u otro accidente, yo diría que hay que ser un poco más objetivos en ese punto, porque mal haríamos en decir que porque se cayó una casa, lo responsabilizamos al ministro de Vivienda. Entonces, objetivos en ese punto. ¿Hay que implementar normas? Sí. ¿Hay que mejorar las normas? Sí. ¿Hay que mejorar situaciones en las que necesariamente dentro del contexto normativo entre todo el circuito para la fiscalización del transporte? Claro que sí. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rivas. Tiene la palabra el congresista Molina. Gracias, señor presidente. Primero, para saludarlo al señor ministro y a su equipo técnico. Señor presidente, para fomentar la formalización de transporte de carga y de pasajeros, es necesario y ha sido importante la exposición del señor ministro, donde la exposición ha sido, creo que clara, y más que clara, y objetivo, porque acá dentro del hemiciclo, señor presidente, se hacen preguntas que ya el ministro ha expuesto. Por ejemplo, se está hablándose de cuántos transportistas se han formalizado, y acá tenemos los datos estadísticos, señor presidente. En el transporte de mercancías peligrosas, en el 2010, 351 vehículos. A mayo de 2013, 2.017 vehículos que se han formalizado. Eso significa, señor presidente, de que si bien es cierto, se ha cumplido con todos los criterios para la formalización, y es necesario, señor presidente, de que esta formalización es necesaria para reducir los accidentes de tránsito. Y la reducción de accidentes de tránsito salta a la vista. Si nosotros igualmente hacemos un comparativo, señor presidente, de que se ha reducido en las vías nacionales menos 3%, a pesar de que el parque automotor se ha incrementado. Igualmente en las vías nacionales se ha reducido los accidentes de tránsito menos 1%, igual con los mismos criterios. Por consiguiente, señor presidente, de que estos accidentes de tránsito se debe pues a la responsabilidad ¿de quiénes? De quienes otorgan las licencias de circulación, y en este caso la licencia de circulación emiten, por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y por supuesto también el gobierno nacional. Pero sin embargo, la siniestralidad y de muerte, por supuesto que nosotros estamos preocupados, es de que el 98% de accidentes se debe en las zonas urbanas,
y solamente el 2% es en las zonas rurales o en las vías nacionales. Entonces, señor presidente, creo que es necesario ampliar esta prórroga para promover y fomentar de que estos transportistas ilegales y tengan que formalizarse para reducir justamente la preocupación de los señores congresistas, ¿cuál es? La reducción de accidentes de tránsito. Culmine, por favor. Por eso, señor presidente, digo que es necesario y no es la responsabilidad del Ministerio de Transportes, sino la responsabilidad de la inspección, de la fiscalización de los gobiernos regionales, de las direcciones de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Señor presidente, me está pidiendo una intervención el congresista Rubén Coa. Congresista Coa. Gracias, señor presidente. De manera muy breve. Yo invoco que haya un poquito de mayor serenidad, porque están bien las observaciones, están bien los señalamientos, pero no podemos llegar, señor presidente, a diagnósticos fatalistas, a hacer catarsis del tema, porque aprecio de que esta ley es importante y además una propuesta bastante concreta, sencilla, funcional, algo que ha estado en vigencia y en funcionamiento, respecto a una comisión multisectorial por 60 días de carácter temporal además, y la prórroga de una ley que ya todos han ido comentando. Lo que no se quiere recordar, señor presidente, y que no se quiere aceptar, es de que hay desafíos claros que están expresados en al 2016 tener cerca del 85% de la red vial nacional pavimentada con más de 20.000 kilómetros a nivel nacional, y aprovecharé en este momento para solicitarle a nuestro ministro para que nos pueda comentar, por ejemplo, cuáles son ya las acciones que se están implementando en función a esta longitudinal de la sierra, que es un gran desafío a nivel nacional. Los que venimos de provincia sabemos que hay esfuerzos. En el Cusco se acaba de empezar una obra fundamental para provincias altas, el pavimentado de la carretera de Arequipa hacia la provincia de Espinar, y otro gran desafío para el corredor este de las provincias altas desde Apurímac, Cusco, hacia Puno, etcétera, que ciertamente no se están queriendo señalar o no se quieren reconocer. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Damian. Se prepara el congresista León y el congresista Simón. Señor presidente, todavía estoy en la palabra. Disculpe, congresista. Muchas gracias. Señor presidente, me está pidiendo la interrupción mi colega Yatas. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Molina. Presidente, yo quiero expresar mi conformidad, presidente, respecto a la comisión multisectorial. Sabemos, presidente, que los problemas del transporte a nivel regional, provincial, interdistrital incluso, tienen una serie de inconvenientes. Si bien es cierto, existe la ley 28972, pero que tiene una serie de limitaciones, presidente, respecto a cómo personas que se dedican a esta actividad a nivel distrital, a nivel provincial, no tienen la autorización pertinente, y ahí hay un tema fundamental que es preocupante para los gobiernos locales y regionales, presidente. Por ello, la prórroga de esta ley a través de esta propuesta, y además la conformación de esta comisión, es de vital importancia, presidente, porque será esta la que analiza, la que evalúa y al final la que propone las medidas relacionadas a un tema tan importante como es el transporte en el país, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Molina. Adelante, congresista Molina, para culminar. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para concluir, quiero decirle, señor presidente, que para la formalización, uno de los criterios fundamentales es el criterio tributario, donde el Ministerio de Transportes ha devuelto el 30% a los señores transportistas por el impuesto selectivo de consumo, y esto hace de que las arcas del Estado crezcan,
¿Para qué? Para beneficio y para la ejecución de obras de infraestructura, obras de importancia para el Estado peruano. Por eso, señor presidente, nuestra conformidad con esta ampliación para este proyecto, porque es de suma importancia. Muy agradecido. Gracias, congresista Melgar. Tiene la palabra el congresista Dahmer. Presidente, a la congresista una interrupción. Interrupción, congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Dahmer. Señor ministro, es tan difícil el acceso a usted de que acá la gente que está inmerso en su sector y que todos los días pone en riesgo su vida, me están mandando información para poderla transmitir. Una es que le piden lo que yo le pedí anteriormente, no al mantenimiento de la pista Canchaque-Huancabamba. Queremos una pista definitiva, señor ministro. Necesitamos también que no acepte el proyecto de ley que propone que los vehículos M1, Station Wagon, sean autorizados para el servicio regular de personal de nivel nacional. Eso no puede ser. Todo el tiempo están ocasionando muertes de seres humanos. Y luego hay un impasse con los alumnos preuniversitarios. Hay que recoger la realidad, que les piden autorización de los padres de familia, lo cual cuesta muchísimo para poder viajar interprovincialmente. Los alumnos preuniversitarios de Sechura, Sullana, Congresista Dahmer. Por intermedio suyo quiero saludar al ministro de Transportes. Esperamos en alguna otra oportunidad que podamos discutir por qué en el puerto del Callao ahora se demoran 3 veces más que lo que se demoraba en Napo en las cargas a granel, y discutir también por qué no se apoya el ferrocarril que va desde Hilo hasta Bolivia y Brasil. Pero serán otros temas. Ahora estamos en el transporte terrestre. Y al respecto, el proyecto de ley enviado tiene 2 temas distintos. En mi evaluación, los 2 temas distintos tienen que perfeccionarse, pero deben mantenerse. Un tema es el que está en la disposición complementaria final, que es lo relativo a la prórroga, que es el tema esencial de la propuesta. Sobre esa prórroga, yo concuerdo con la inquietud que tenía el congresista Javier Bedoya, y es que muchas de las cifras son cifras en función de la relación rural-urbana, pero mirado desde el punto de vista urbano. Todos sabemos que en el Perú lo principal del transporte con accidentes no se da en las zonas que aparentemente son zonas de mayor conflicto. El conflicto ahí son los accidentes, no las muertes. El tránsito más complejo que hay en el Perú es en las zonas rurales, y sobre eso no hay control, al respecto no hay fiscalización, y al respecto tampoco hay promoción. La formalización del transporte está reducido al sector interprovincial nacional. Propongo, señor presidente, que se incluya en la disposición complementaria final que la prórroga es también una ampliación, esto es, que va dirigida al sector interprovincial del transporte social nacional, pero también va dirigida al transporte provincial, urbano y rural. Van a decir algunos, como diría la SUNAT, no podemos hacerlo, pero que lo hagan, es una obligación, que demorará, que demore, pero no vaya a ser que le estemos dando un beneficio, porque en el fondo esto es un beneficio a solo un sector del transporte, que es el transporte nacional interprovincial, y no se le dé a otros sectores que lo requieren, donde justamente está a mayor grado efectivo de muerte, no tanto de accidentes por el número. Entonces, una propuesta concreta, señor ministro, que le alcanzo para la parte de disposición complementaria y final. Y para la parte de la comisión, que podría haber sido hecha por el ministerio, con un decreto suficiente, se plantea que sea por ley. Creo que está faltando un concepto clave. Los problemas de la formalización del transporte en función del tema de accidentes o los temas del movimiento o de conectividad no son solamente por la cantidad de carros que están circulando. Es ciertamente muy importante el parque automotor, como ha crecido, de acuerdo a sus cifras, en 243%, y ha crecido muchísimo, en particular desde el 2003 hay una tendencia ascendente. Pero por eso mismo tiene que evaluarse qué está pasando con los compromisos de inversión en las carreteras, porque como ha crecido inmensamente el flujo, hay un ingreso mayor para los concesionarios de las obras viales, y esos concesionarios de las obras viales no tenían previsto este inmenso incremento.
y hay sitios en los cuales la manera como se hace la carretera o cómo se deja de hacer tramos de la carretera es motivo de alta siniestralidad. Culmine, por favor. El día de hoy hay en Barranca un paro muy fuerte. Uno de sus problemas es justamente porque no se ha hecho la segunda etapa. Norvial desde el 2013 tiene 2 peajes y solamente paga 5% al Estado. Ha hecho caja, está haciendo caja y no quiere hacer las obras que limiten los inmensos accidentes que hay en la zona. No hay intercambios viales. Yo he sido director técnico del Plan Maestro de Caral en su elaboración y hay un tema fundamental, era justamente la parte de conectividad y transporte. Se preveía esto, al no haber intercambios viales y al haber un desvío respecto a las rutas, a las zonas urbanas, iba a haber un alto componente de accidentes. Y eso es lo que está ocurriendo. En la zona que va de Huacho, Barranca, Pativilca, es una de las zonas donde se ha incrementado masivamente la siniestralidad sin que se haya habido una respuesta. Yo le solicito al señor ministro, a través de la presidencia, que pueda inmediatamente atender ese reclamo. Además de que se incluya en la comisión que no solamente se vea la formalización del transporte, sino también el cumplimiento de compromiso de inversión de aquellas concesiones en obras viales. Pero que en lo inmediato, y termino con eso, señor presidente, ante el hecho de que está ya en este momento reprimiéndose a la población que está... Gracias. Congresista León. Se prepara el congresista Simón y congresista Gamarra. Presidente, saludo al señor ministro por su intermedio y contribuir un poquito en este debate. Decirle lo siguiente, que esta ley fue una iniciativa que salió en el año 2004 en nuestro gobierno y nos parece positivo que se haya seguido alentando y que hoy se tengan algunos resultados. Pero esta ley, presidente, y esta es la propuesta que se le hace al ministro, también tiene algunos problemas. Y es que la devolución del ISC que se les hace a los transportistas de carga terrestre y de pasajeros, resulta que se está pagando cada 6 meses. Y para que le paguen cada 6 meses, tienen que pasar el tamiz casi infranqueable de la SUNAT. Y esto se ha convertido en el gran problema. No se atreven muchos a pasar este tamiz. Por lo tanto, yo le propongo al ministro que para el caso que se está, como la SUNAT impidiendo, se ponga que los pagos deben ser mensual. Por supuesto, estoy hablando del reglamento, señor ministro, por su intermedio, presidente. Que se ponga de manera mensual y esto le podría dar más facilidades inclusive para que pueda hacerse esta formalización. Y lo otro, ministro, yo quiero aprovechar de su presencia acá porque la Libertad tiene 2 grandes problemas que tiene que resolver su sector y que quisiera preguntarle, yo sé que no es parte del tema, pero señor ministro, las playas de la Libertad no han sido resueltas en cuanto a la erosión costera. Y hay un distrito que no existe su malecón, que es Las Delicias. Hay otro de Víctor Larco que también está seriamente afectado. Y Huanchaco, que de alguna manera también ya está afectado. Señor ministro, y usted comprometió un estudio y una solución integral. Y ya van 2 años, ministro, que tiene la gestión y quisiera preguntarle cuánto de eso se ha avanzado. Y lo tercero, ministro, es, por su intermedio, presidente, el aeropuerto de Huanchaco. El aeropuerto de Trujillo, que recibe 2.000 pasajeros por día y que bajan los aviones sorteando y rezando y que muchas veces tiene que, después de 2 intentos a oscuridad, sin ningún elemento de navegación, se tienen que regresar a Lima de 2 o de 3 intentos hechos fallidos. Y esto es muy peligroso, que Dios quiera, ministro, no pase alguna desgracia y que después estemos lamentando. ¿Cuánto falta, ministro, para que pueda equiparse ese aeropuerto en una ciudad tan importante y que ya tiene aeropuerto internacional para sacar las embarcaciones de agroexportación? Hemos coordinado también para su saneamiento con el señor Gamarra. Le pido, por favor, presidente, si me regala unos segundos más. Para culminar. Sí, hemos coordinado con el señor Gamarra y Cuidver y hasta hoy no se hace el saneamiento físico legal del aeropuerto de Huanchaco. También son promesas
que lo hemos recibido de concesiones y del viceministerio, del viceministro Chang, y hasta hoy, ministro, lamentablemente también está en su sector sin ninguna respuesta. Por eso, ministro, respaldaremos esta ley, porque es una ley que viene desde hace 10 años, está caminando lento, pero está caminando. SUNAT puede resolver esto de manera mensual, y los encargos que tenemos tanto del aeropuerto como ministro de la Erosión Costera de Trujillo, que es un gran clamor y demanda de toda la libertad. Muchas gracias, presidente. Congresista Simón. Gracias, presidente. También saludando la presencia del señor ministro y diciéndole que nos parece muy positivo, ¿no es cierto?, todo este proceso de formalización en el país. Por lo tanto, desde el Partido Humanista vamos a apoyar la propuesta. Sin embargo, hay algunas preocupaciones, ¿no? Hace algunos años, el 2009, la ley defensora del pueblo, Beatriz Merino, informaba que en los últimos 5 años, desde el 2009, 5 años antes, ya en el Perú había 15.000 muertos, producto de los accidentes de tránsito, de la carretera, el problema de las carreteras. Había que preguntarle al ministro si sabe exactamente desde el 2009 hacia adelante cuántos accidentes y cuántos muertos hay. Y yo le puedo asegurar que sobrepasamos los 15.000 personas. Estoy convencido de eso. Quiere decir de que en los últimos 10 años los accidentes y los muertos por las carreteras superan, por ejemplo, a la cantidad de muertes producto del terrorismo, lo cual demuestra la gravedad del asunto. Entonces, sí a la formalización, pero ¿hacia dónde nos va a llegar la formalización, no es cierto?, para poder evitar esto que estoy mencionando. En las últimas semanas, solamente en las últimas semanas, hemos tenido todos los días noticias en los diarios de buses que se han caído al precipicio con 15, 20 personas muertas y ya no son noticias en el país. Lamentablemente, esto también pasa por la responsabilidad del Ministerio de Transporte, al margen de quién sea el ministro y al margen de quién esté en el gobierno. Me gustaría que el señor ministro nos diga exactamente cuántas empresas están formalizadas y qué se está haciendo con aquellas empresas que no están haciendo o están haciendo caso omiso a la formalización del transporte. Lo segundo, si hay alguna política para las carreteras rurales, porque estamos hablando constantemente de las carreteras longitudinales, las carreteras de las grandes ciudades, toda la costa, pero hacemos muy poco eco al llamado de los distritos rurales para sus carreteras, para poder ingresar a las zonas, por ejemplo, agrarias. También quisiera que el señor ministro, que esto no se esconda, presidente, que el señor ministro nos diga qué va a pasar con este proyecto aprobado en la Comisión de Transporte con respecto a los carros usados y con el timón cambiado. Esto es urgente que el señor ministro nos diga exactamente cuál es la posición del Ejecutivo con respecto a estos carros que aparentemente tendrían la inmensa responsabilidad de un porcentaje de accidentes. Y también quisiera que el señor ministro nos diga si se está coordinando con el municipio de Lima. Presidente, está pidiendo una interrupción el congresista. Congresista Guevara. Gracias, presidente. Gracias, congresista Simón. Señor presidente, por su intermedio, para decirle al señor ministro de que en la Comisión de Transportes y Comunicaciones hemos aprobado diversas iniciativas legislativas que, si bien es cierto, son declarativas, como por ejemplo de interés público, pero sin embargo cuando van hacia el Ejecutivo, estos proyectos de ley son observados. Por su intermedio, decirle al señor ministro de manera fraternal que cuando en la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobamos este tipo de proyectos, son con el ánimo de colaborar, son con el ánimo de traer el sentir del pueblo del Perú profundo, donde estas obras son necesarias. Como por ejemplo en mi provincia, en mi región, Cajamarca, necesitamos con suma urgencia que tengamos operativo el aeropuerto de Chumba, que en estos momentos no se está haciendo prácticamente nada cuando hay una pista de 3 kilómetros de extensión. Es ahí, señor ministro, por el intermedio del señor presidente, que le pedimos que este tipo de proyectos no sean observados en el Ejecutivo,
porque en el Congreso de la República traemos el sentimiento nacional. Asimismo, aprovechar la presencia del señor ministro para decirles que en la región norte de Cajamarca... Si le concede la segunda interrupción. El congresista Rimarachín me había pedido una interrupción. Ok, congresista Rimarachín, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Muy bien este proyecto de ley, presidente, excepto las disposiciones complementarias. Prorrogar por 3 años el plazo de la vigencia para el beneficio de la devolución del impuesto selectivo al consumo. El Estado deja de percibir el año 2011 29 millones, 2012 27 millones, en 2 años 56 millones. ¿Qué tal premio para el transporte si del año 2000 al 2012 han aumentado los accidentes de tránsito en 25%? Y pido, presidente, que también se mejore la primera parte de este proyecto de ley. Si es que bien es cierto que la mayoría de accidentes de tránsito se concentran en los gobiernos locales, por lo tanto, esta comisión multisectorial debe precisar cuáles son los sectores que van a participar y debe darles participación a los gobiernos municipales con la finalidad de atacar el problema con los actores directamente involucrados, presidente. Muchas gracias. Para culminar con esta... Sí, presidente, yo le rogaría que me diga, nos pueda contar el ministro, cuál es la coordinación con el municipio de Lima y la policía en la vía de evitamiento tanto del norte y del sur, donde hay accidentes constantes y aparentemente no hay un control adecuado. Se ha hablado, presidente, también de transporte aéreo. Quisiera saber qué está haciendo el Ministerio de Transporte para poder fiscalizar a las empresas, como por ejemplo LAN u otras, que a veces cuando ellos quieren postergan los viajes, los vuelos, y uno tiene que aceptarlo. Y otras veces cuando llega el pasajero 1 minuto, 2 minutos antes de abordar, simplemente se pierde los pasajes o no lo aceptan a los pasajeros porque dicen que han llegado con retraso de 1 o 2 minutos. Nadie está controlando, presidente, los vuelos de LAN y otras empresas con respecto a los horarios. Le cancelan de la noche a la mañana 2 o 3 horas el vuelo y no hay ninguna explicación para los pasajeros. Y culmine, por favor. Para terminar, en la medida que hay algunos congresistas que han planteado temas de su región, yo le pediría al señor ministro de Transporte que a través de Provía Nacional, en el caso de mi región, se haga las señalizaciones a la antigua Panamericana Norte, donde hay constantes accidentes, Chiclayo, Lambayeque, Mochumí, Tucumán y Yimo, que se haga rompemuelles en entradas y salidas de los pueblos que no existen, que hay que estar pidiendo constantemente a los gobiernos regionales, pero dependen de Provía Nacional, por ser la Panamericana. Y en el caso de Cajamarca, presidente, hay una vía Catiyuc, Cantera, Cajamarca, Hualgayoc, que a urgente pide una carretera que son creo que de 3 o 4 kilómetros o 8 kilómetros, que zanjaría varios problemas que tienen esa localidad. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Gamarra, no estando el congresista Apaza, y seguidamente la congresista Tevez y Salgado. Congresista Gamarra, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que estamos ya llegando a consensuar acerca de la necesidad de este proyecto de ley que tiene por objeto prorrogar por 3 años el plazo de vigencia, el beneficio de devolución del impuesto selectivo al consumo. Como se ha podido apreciar, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado el señor ministro, se entiende por la formalización del transporte, la renovación de la flota vehicular, la protección del medio ambiente y disminuir la siniestralidad en el sector. Quiere decir, señor presidente, si nosotros prorrogamos este beneficio con la devolución del impuesto selectivo al consumo, los transportistas van a poder comprar unidades nuevas. Con esto se reduciría ostensiblemente los accidentes de tránsito por fallas mecánicas, porque ya estaríamos hablando de unidades vehiculares nuevas. Por otro lado, se estaría fomentando la adquisición de vehículos de transporte nuevos, con lo cual se estaría mejorando
y se estaría protegiendo el medio ambiente. Creo que esta norma ya tiene una vigencia de 3 años anteriores y de alguna manera ha generado la formalización. Es por eso que, de acuerdo a las estadísticas, señor presidente, vemos cómo es que se ha producido el incremento de la formalización en el transporte desde el año 2010 al 2013. Por ejemplo, en el transporte de mercancías se incrementaba en el 79%, en el transporte de mercancías peligrosas el 475%, en el transporte internacional de pasajeros el 68%, en el transporte internacional de mercancías el 163%. De modo, señor presidente, que esta es una norma que va a permitir y va a promover de que aquellos transportistas con esta devolución del impuesto directo al consumo puedan seguir renovando sus unidades vehiculares, que es lo que importa para seguir fomentando y evitando que se produzcan accidentes. Señor presidente, los accidentes siempre, nadie está libre de esto. Se producen por impericia, imprudencia, negligencia, fallas mecánicas, inobservancia de las normas reglamentarias. Por eso existe la culpa en el derecho penal y es por eso, señor presidente, que para mejorar esto es necesario que el Congreso en pleno pueda otorgar esta prórroga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Con vuestra anuencia me pide una interrupción el colega Mesías. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Gracias, congresista Justiniano Apaza. Yendo en este momento a reflexión, señor presidente, en el tema relacionado a los accidentes y que tiene una estrecha relación con la mejora de la infraestructura vial a nivel nacional y fundamentalmente en la zona rural, aquí también aprovecho la oportunidad, la presencia del señor ministro, para que nos dé una explicación. ¿Por qué a la zona norte de Cajamarca, fundamentalmente a las provincias de Jaén, San Ignacio y de Cutervo, había un contrato de mantenimiento de servicio para estas áreas vecinales y rurales, pero sin embargo no le están transfiriendo el dinero? Yo entiendo y no apoyo ninguna lucha que exista entre el presidente regional y el ejecutivo, pero sin embargo esto no es beneficio para un pueblo que está sufriendo en este momento la inclemencia de sus carreteras. Por lo tanto, a través de usted, señor presidente, invoco al señor ministro de Transportes y Comunicaciones y al señor ministro Castilla de Economía y Finanzas que apoyen a estas zonas, porque no podemos ser posible que se haya abandonado los contratos de servicios y lo que los más perjudicados son los usuarios. Por otro lado, señor presidente, también en ese mismo sentido, habría que ver la política de los pesajes. Gracias, congresista Pasa, puede iniciar. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones. En realidad, tenemos que ser, yo creo, suficientemente conscientes de que el problema del transporte en el país no se ha generado en estos últimos tiempos. El problema del transporte se arrastra desde muchos años atrás. No quiero referirme especialmente o únicamente a los gobiernos que nos han antecedido en esta responsabilidad de gobernar un país, sino de repente a tiempos mucho más atrás. El problema del transporte, señor, ahonda la crisis cuando se permite la importación indiscriminada de vehículos usados, señor. Se flexibilizó la dación y el otorgamiento de las licencias de conducir, antes llamado brevetes, y también se liberalizó las rutas en el transporte. Tenemos que llegar también a analizar de que el Ministerio de Transportes específicamente está dedicado al sector interprovincial, tanto de pasajeros como de carga o transporte pesado. La situación de los vehículos del centro urbano están a cargo de las municipalidades, eso lo sabemos todo. Por tanto, señor, yo creo que si ha venido el señor ministro aquí es porque se le ha invitado y hemos exigido, en otras palabras, la presencia de él para fundamentar específicamente el problema de este proyecto de ley 29158.
Y yo creo que tenemos que ser algo coherentes con lo que decimos hace unos momentos, de que se debe respetar los estamentos, y en esta ocasión ha venido a un tema y debe ser más bien preguntado sobre este proyecto y no otros. Habrá, creo, las circunstancias momentáneas que tendrá que tener tanto en la Comisión de Transportes o también en cualquier otra comisión para que pueda expresar los puntos que se vienen haciendo el día de hoy. En ese sentido, señor, también alguien decía que el ministro es responsable. Tenemos que ser mezquinos políticamente hablando de decir de que el ministro es responsable de los accidentes de tránsito. No, señor. Aquí el ministro delega las facultades o hay estamentos también que se encargan de la implementación de las normas. Por tanto, yo creo de que hay que reajustar de repente algunas medidas para poder dar cumplimiento a lo que la ley dice. Por otra parte, señor, se habla, y algunos con mucho desconocimiento, que entiendo por qué lo hacen. Culmine, por favor. Se habla de los materiales peligrosos. Eso, señor, ya se ha reglamentado, incluso se ha sancionado, se está sancionando con fuertes multas. Se habla del aumento de accidentes. Es natural, es muy relativo. Han aumentado los servicios de vehículos, tanto de pasajeros como de carga. Ahora, señor, la Sutran tiene un presupuesto de 39 millones y tiene su presupuesto también no generados en su propio despacho, y como tal está implementado en ese sentido, señor. Entonces no hay descuidos de parte del Ministerio de Transportes. Lo que sí hay que, señor, pedir es la reestructuración de la Sutran, que sí es el que debe educar, planificar, prever y no simplemente sancionar. En otras circunstancias, señor, haremos la fundamentación del caso para expresar en la Comisión de Transportes esta preocupación. Y así, señor, se dice de que hay licencias de conducir que manejan transportistas o conductores ebrios, etcétera. Se ha sancionado también a través de este gobierno duramente con la cancelación inmediata de la licencia de conducir. Ahora, que no lo conozcan es muy diferente. Por otra parte, señor. Gracias. Tiene la palabra la congresista Tevez, seguramente le puede dar una interrupción. Presidente, buenos días. Con todo gusto, colega. Congresista Paz. Para terminar, señor, simplemente queremos decir y pedir a la Comisión de Economía, si nos permite, de que se pueda adicionar a este dispositivo final, porque tenemos un texto ya sustitutorio aparte de la Comisión Técnica, del cual creemos de que debe darse internamente mediante un decreto supremo. Adicionar una parte complementaria en que esta devolución debe ser automática. Y esta devolución también, señor, debe estar sujeto a que todos tengan una tarjeta de circulación, que eso lo conversaré con el señor ministro, porque hay muchos puntos que regularizar para la funcionalidad del transporte. Muchísimas gracias. Gracias. Puede iniciar, congresista Tevez. Ministro de Transportes, muy buenos días, por intermedio del señor presidente y también a mis queridos colegas. En primer término, felicitar la presencia del ministro de Transportes para que pueda en este momento responder algunas presunciones o acusaciones que a veces se le otorga a un ministro. Y en verdad, cuando uno trabaja de manera seria y responsable, ministro, a veces hay exigencias, y creo que usted, que coordina permanentemente con el gobierno y con la bancada, tenemos el amplio respaldo de felicitar su trabajo. En primer término, porque se ha notado que no existen carreteras rurales, señor ministro, y usted ahora lo ha demostrado, y este gobierno tiene el pleno interés de trabajar porque finalmente hayan carreteras rurales. Mucho abandono en estos años a las poblaciones más alejadas del país. Queremos también carreteras rurales, y los programas que se están ejecutando, ministro, déjeme felicitarlo. Era hora ya
que hayan carreteras dentro del interior de nuestro país y dentro de las zonas más alejadas. Y lograr ampliar 3 años para beneficios tributarios es un efecto que demuestra que hay un interés a hacer un trabajo en conjunto, en especial para los transportistas. Y da mucha pena, señor ministro, que todos los accidentes de tránsito quieran acusarle a usted como responsable. Pero creo que hay que sincerar y hay que demostrar los datos y las cifras. Se nos acusa que la bancada trabaja de manera parcial para algunos beneficios. Es totalmente falso esas acusaciones, porque los accidentes de tránsito presentados en este momento demuestran que son por fallas humanas el mayor porcentaje, porque se carece muchas veces de licencia de conducir, no tienen autorizaciones, no tienen SOAT, no tienen el certificado de inspección técnica vehicular. ¿Acaso no es, señor presidente del Congreso, un tema de cuestión de cultura a toda nuestra sociedad? Empecemos a hacer un trabajo articulado y conjunto para salir de esta problemática, de las muertes que ningún congresista desea ni desearía. En ese sentido, ministro, felicitar por el trabajo que en este momento y con este proyecto de ley es mostrar la plena voluntad de querer hacer un trabajo en conjunto en pro de los pasajeros, en pro de los transportistas y en pro de hacer un trabajo articulado y no en este momento acusar como responsables a los gobiernos regionales. Culmine, por favor. He escuchado, señor presidente, acusar a los gobiernos regionales como responsables de muchos accidentes. No, señor, nosotros estamos trabajando de manera articulada, de manera democrática con los gobiernos regionales. Este gobierno se ha caracterizado y tenemos que apoyar a los gobiernos locales, a los alcaldes, a los presidentes regionales, en pro de los transportistas y de los pasajeros. Y es importante, ministro, pedirle de que finalmente tengamos que crear un sistema nacional de homologación vehicular, que todos los importadores y los autos nuevos especialmente que ingresan a nuestro país, más los usados que están en el país, tengan que pasar finalmente por un certificado nacional de homologación vehicular para evitar accidentes, presidente del Congreso. Creo que con eso vamos a solucionar el verdadero problema del transporte en el Perú. Y creo que esa es la forma de trabajar desde abajo para beneficiar al mercado y para beneficiar dentro de este Ministerio de Transportes, que es parte de nuestro gobierno, y vamos a apoyar en todo esto, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Gracias. Congresista Salgado. Gracias, presidente. A través suyo, para decirle al ministro varios problemas y preocupaciones con respecto a esta discusión que tenemos sobre los beneficios tributarios. Porque lo primero que tendría que yo preguntarle, a través suyo, señor, es cuál es el impacto directo de estos beneficios en la ruta, por ejemplo, de la carretera central. Si lo hacemos por el tema de cuidar el medio ambiente, de evitar los accidentes, creo que esto no se ha cumplido en el tema de la ruta nacional de la carretera central. Y es por eso mi preocupación. Soy de las que transitan más por carretera que por avión. Y aquí la carretera central, señor, se ha vuelto insostenible. Esa carretera ya colapsó. Es más, con los proyectos mineros que tenemos tan cerca de La Oroya, tan cerca de Cerro de Pasco, las grandes maquinarias que por ahí atraviesan y que obligan a que vaya un carro adelante de guía y otro carro atrás, hacen que todo el tráfico se paralice. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes no están utilizando estos beneficios tributarios? Podría decirnos quiénes no lo utilizan, porque en todo caso algo tenemos que hacer al respecto, y no solamente con decisiones políticas, sino también con decisiones de los privados que en algunos casos no quieren mejorar el sistema. ¿Qué estamos haciendo para la señalización? Hay multas y multas cuando los carteles de señalización son minúsculos y a veces están ocultos porque una rama de un árbol creció
y no hay quien controle que eso está oculto, ¿no? Y sin embargo viene la papeleta. Pero ¿dónde estaba el cartel de señalización? Simple y llanamente se dejó que el árbol la cubriera y ahí no hubo ninguno. Tienen que ser estas señalizaciones grandes, tienen que ser realmente indiscutibles para que así cada chofer que lo incumpla realmente sea sancionado, pero no esas pequeñeces que realmente no se llegan a ver. Tenemos la vía alterna, señor ministro, a través de la presidencia para la carretera central. ¿Qué hay de la vía Calango, vía Mala? ¿No? Luego también tenemos los problemas de los grifos informales. Casualmente tenemos problemas para recabar estos fondos de detracción por la cantidad de grifos informales. ¿Qué está haciendo SINER? ¿Tiene coordinación con ustedes para poder sancionar drásticamente? Prácticamente aquí hay un tráfico de combustible y se está dañando al Estado con los fondos que no se recaban. ¿Qué estamos haciendo para coordinar estas acciones? Hoy tiene un problema grave en Supe, Pativilca y Barranca, que creo que ya lo ha dicho el congresista Lelar Melgar. Ayer he estado por ahí, señor ministro, y no se podía pasar, porque todo el pueblo se ha levantado por un problema de terreno, es cierto, pero también por el reclamo de la carretera de doble vía, que dicen que ya se las han prometido año tras año y que supuestamente ya se tenía que implementar. Hoy mismo están paralizados Supe, Pativilca y Barranca y están pidiendo la presencia suya. Culmine, por favor. Sí, yo quiero terminar, señor, solamente diciéndole que si se requiere más tiempo, pero que nos den acciones más concretas, soluciones más a la mano, porque también tenemos, señor, en estas rutas a los autos y minivans que son prácticamente informales. Y yo sé que esta gente tiene que trabajar. Yo he viajado muchas veces en estos colectivos saliendo de Yerbateros a Huancayo y me han llevado en 4 horas y media. Pero también he podido comprobar que se hacen doble ruta y no descansan, que son buenos, hacen un buen servicio, pero hay que formalizarlos y hay que controlar que ese chofer descanse y que no haga la misma ruta para no poner en peligro a los pasajeros. Señor, me pide una interrupción, si usted lo considera, para mi colega congresista. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luz. Presidente, por su intermedio al ministro, que aprovechando su presencia también, presidente, y viendo que esta prórroga también va a ayudar, presidente, dentro de sus actividades tiene ahí, para ir mejorando precisamente el servicio del transporte público y de carga, presidente. Sin embargo, hay un problema que lo vivimos día a día, presidente, por intermedio del ministro, en el tramo Moyobamba-Tarapoto. En este tramo, presidente, cuya concesión está a cargo de la empresa IRSA Norte, tenemos ya que desde el 2011, presidente, tenemos el puente Jera que fue arrollado por la riada, por la crecida del río desde el 2011. Se ha reconstruido con una infraestructura nueva, presidente, sin embargo, el año pasado se ha vuelto a caer. Y desde entonces tenemos ya, presidente, 2 años con el mismo problema en la avenida Fernando Belaúnde Terry, una vía nacional de gran transitabilidad, presidente, que por su intermedio ruego que el ministro ponga. Gracias, salvo que le concedan la segunda interrupción. Adelante, puede continuar. Sí, presidente, gracias. Como decía, presidente, ruego al ministro que ponga esto a consideración y cuanto antes se dé solución y se reinicie las obras de nuevo de la reconstrucción del puente. Es necesario porque es una vía nacional de gran transitabilidad en este tramo tan importante de la Fernando Belaúnde Terry. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar.
Gracias, presidente. Y por último, solamente para terminar de darle, es difícil tenerlo al ministro aquí en el Pleno, para darle un último alcance. Cierto que a usted no le corresponde el terrible caos que tenemos en Lima con este tránsito que cada vez se nos hace más difícil llegar a nuestros puntos de destino. Pero podríamos hacer algo para ayudar a la alcaldesa, si se deja ayudar. Señor, a través de su despacho, puede evitar que estos mini terminales que hay en la avenida Luna Pizarro, avenida Manco Cápac, avenida Bolívar, avenida 28 de Julio en La Victoria, que prácticamente es el cercado, obstaculizan el tráfico en Lima porque son mecanismos de salida para un tránsito urbano. Sin embargo, como hay las mini terminales de los buses que salen a provincias, yo le diría que se pase ahorita mismo por la avenida Luna Pizarro. Usted va a encontrar más de 10 agencias de viajes que salen a provincias, a diferentes partes, de selva, centro, norte, sur, y congestionan toda esa avenida, todo ese centro, todo ese perímetro, y congestionan el tráfico de Lima, señor ministro. Ayúdele a la alcaldesa si es que se deja ayudar, porque ya que ella no tiene esa iniciativa, usted prohíba que ahí haya mini terminales y tengamos un terminal decente terrestre realmente, ya en las afueras norte, sur, este, oeste, que tengamos que utilizarla, señor. Gracias, señor presidente, gracias, señor ministro, por su atención. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra el congresista Guevara. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas y señor ministro, por el intermedio de la mesa. En primer lugar, en relación al proyecto de ley presentado, voy a hacerle unas preguntas concretas para que tenga la gentileza de responder. En el proyecto de ley 2518 manifiesta lo siguiente: manifiesta de que deben de presentarse informes cada 30 de enero de cada año, pero sin embargo su portafolio o el Ministerio de Economía y Finanzas no ha presentado los informes respectivos. No presentaron el informe del 30 de enero de 2011, no presentaron el informe del 30 de enero de 2012, no presentaron el informe del 30 de enero de 2013, pero sin embargo hoy, a un día de que esta ley deje de estar en circulación o en vigencia, vienen a pedir una prórroga. ¿Por qué, señor ministro, y por el intermedio de la mesa? Porque en ese mismo artículo de la ley 29518 dice lo siguiente en una parte final: si en 2 informes sucesivos los resultados muestran efectos desfavorables, se suspende el beneficio para el tercer año. Nosotros en el Congreso de la República no hemos tomado conocimiento de esos informes previos. No sabemos el impacto de esta ley, si ha sido positiva o negativa. Asimismo, señor ministro, por el intermedio de la mesa, le recuerdo que en la exposición de motivos del proyecto de ley 2388 se limita a decir que en el año 2012 solamente se efectuaron devoluciones a 248 contribuyentes por 27 millones de soles. Estos contribuyentes pagaron de IGB 261 millones de soles por concepto de IGB e impuesto a la renta. Estos datos, sin embargo, son importantes, pero no son suficientes para ver el impacto que ha tenido en la disminución de los accidentes por aumento de la formalidad entre las empresas que la conforman en el sector. Por otro lado, señor ministro, por intermedio de la mesa, también decirles que a hoy se estima que existen aproximadamente 112.000 camiones más que no están registrados. 112.000 camiones que no están registrados. Por otro lado, significa que el nivel de la informalidad bordea el 50% en número respectivo de transporte. Señor ministro, por intermedio de la mesa, creo que es urgente y necesario que tomemos medidas, fundamentalmente alrededor de Sutran. Sutran no está cumpliendo con el rol fundamental. No existe una política agresiva, como lo dije anteriormente, para ver el tema del pesaje. Las balanzas electrónicas a nivel nacional están haciendo, por su deficiencia y escasez, que las carreteras estén dañadas, estén deterioradas por el excesivo peso de ciertos camiones de carga. En lo que se refiere al peaje también ocurre lo siguiente, y específicamente en lo que se concierne a Lima, la ciudad capital. Culmine, por favor.
Permítame manifestarle públicamente, señor ministro de la representación nacional, que cuando venimos por tierra, yo tengo el honor de viajar por tierra a nivel nacional y tengo el honor de caminar por Lima, porque no tengo auto propio, señor presidente. Prefiero caminar, prefiero subir a los micros para saber la realidad que existe en Lima y en el Perú. Y en ese sentido, para llegar del Chosica hacia Lima, se toma 2 horas para llegar, señor ministro y señor presidente. Para llegar de Ancón hacia Lima, se demoran 3 horas. Por lo tanto, es urgente y necesario. Es urgente y necesario que se reestructure el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, darle mayor institucionalidad. Es importante que formemos el viceministerio de las TIC. Es urgente y necesario porque así nosotros tendremos el control del gobierno electrónico y de la tecnología de información y comunicación. Por lo tanto, señor ministro, le sugiero que hagamos una reestructuración urgente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pariona. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. En realidad, este es un tema que creo que todos coincidimos con la problemática en sí, en todo lo que es el sector transporte. Me refiero, voy a referirme yo básicamente no tanto a la zona urbana, sino a la zona rural. Y creo que han comentado muchos de los colegas y han tomado como ejemplo nuestra región, la región centro, la región Junín, donde comentaron sobre la carretera central y como ejemplo también pusieron incluso el accidente de tránsito que se dio el 19 de junio, donde no son 40 fallecidos, sino son 44 fallecidos y son 4 desaparecidos que todavía no se encuentran y 15 heridos que hasta ahorita, bueno, no recuperan su salud. Entonces, si estamos tomando como ejemplo incluso una región y hemos hablado y coincido con la congresista, mi colega Luz Salgado, donde manifiesta de que realmente es un problema la carretera central. Pero aquí no solamente hay que hablar de la formalización, sino también hay que hablar de aquellos conductores que, si bien es cierto, no se toma en cuenta. Solamente aquí se toma en cuenta las sanciones o suspensiones de licencia cuando ya cometen las infracciones, pero no se está previendo cuando se puede tomar en cuenta como récord o como un currículo antes que pueda ser contratado un chofer o un conductor para, en todo caso, algunas empresas que van a tomar los servicios de algunos conductores, porque tenemos conocimiento en todos los medios. La mayoría de los quienes han cometido infracciones o accidentes, choques, volcaduras, son de aquellos conductores que tienen más de 50 papeletas. Entonces, aquí, ministro, por intermedio, presidente, al ministro de Transportes, decirle cosas es bueno tomar en cuenta. Más allá de que se pueda aprobar una ampliación. En cuanto a la formalización, yo quiero decir de que en la región centro, por decir, el transporte también, uno de los medios que se transporta, en todo caso, las personas, casi el 30% es vía taxi, autos, Oroya, Tarma, Huancayo. Pero sin embargo, todos son informales. No hemos hecho nada al respecto. Yo siempre yo transito por ese medio, uso un taxi, y cuando a veces están haciendo operativo lo de Sutran, lo que hacen los taxistas es se paran 1 kilómetro antes y pasan los pasajeros caminando, al cual en una oportunidad me tocó a mí hacerlo, y después más allá vuelven a cargar los pasajeros y bueno, continúan la ruta. ¿Sabe por qué? No solamente es controlar. Culmine, por favor. También hay que ver de qué forma podemos ayudar a formalizar. No hay que pensar solamente en los vehículos o en los conductores, sino también hay que pensar en los beneficiarios, que son en todo caso los que te obligan o exigen pues a que haya ese tipo de tránsito o de medio en todo caso allá en la zona centro. Quiero decirle, presidente, por su intermedio al ministro, en cuanto a los terminales, también es bueno tener en cuenta.
en las zonas, en las provincias, por ejemplo en la provincia de Satipo, se está poniendo muchas trabas a un terminal que quiere incluso mejorar no solamente el servicio, sino el orden en un pueblo. Pero sin embargo, a pesar de que en gobierno regional no se ha observado, aquí en el ministerio, ministro, por favor, yo le voy a suplicar de que se le dé las facilidades, de que en los pueblos también, si bien es cierto, están tratando de ordenar con un terminal, se debe dar las facilidades. En todo caso, recomendar para que ellos pues en algún momento estén más ordenados. Eso sería de repente como un aporte del ministro de Transporte. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Rodríguez. Señor presidente, por su intermedio un saludo a la representación nacional y al señor ministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Y utilizar estos minutos para poder manifestar que en torno al proyecto de ley 2388 del año 2012, que pretende prorrogar los efectos de aquella norma que establecía el beneficio de la devolución del impuesto selectivo al consumo con las finalidades de poder formalizar a aquellos que el día de hoy están al margen de las normas y poder mejorar la calidad, el servicio y sobre todo la formalización en todos los sentidos en el país. Eso es muy importante y quiero adelantar diciendo que va a tener esa muestra de fe y de apoyo. Sin embargo, señor ministro, las estadísticas que usted presenta esta mañana demuestran que la informalidad en cuanto a las infracciones colocadas por modalidad distinta a la autorizada han ido bajando, lo que significa que estas normas vienen cumpliendo de alguna manera. Pero el no tener certificado de inspección técnica vehicular, el no tener SOAT, el carecer de autorizaciones, que también están dentro del alcance de las funciones de la SUTRAN, vienen siendo o demuestran, en base a estas estadísticas, la falta o la necesidad urgente de una mayor fiscalización. Quiero que eso quede muy claro establecido esta mañana. También, señor ministro, lamentar que 98% de los accidentes de tránsito hoy en día ha ascendido esta cantidad tan alta el año 2012, dentro de los cuales esta cantidad corresponde a vías urbanas y el 2% a las no urbanas. Dentro de ellos, un episodio muy lamentable le ha tocado vivir al país y en particular a la región La Libertad, la cual yo represento, cuando el 13 de abril un ómnibus de la empresa Orna se precipitó 200 metros en la provincia de Otuzco. Señor presidente, esto ocurrió el 13 de abril y según un informe que tengo de Sutran, que llega después de mes y medio a responder a mi despacho, casi 2 meses, señor presidente, preguntado sobre las acciones que se tomaron, y aquí yo se lo digo directamente a usted, señor ministro, 21 días después, es decir, el 3 de mayo, 21 días después de ocurrido este lamentable accidente, recién Sutran, a través de su procurador, procedió a interponer una denuncia penal ante la Segunda Fiscalía Provincial por los delitos de homicidio culposo, lesiones y exposición al peligro. 21 días después, señor presidente y señor ministro, de que ocurrieron estos lamentables hechos. Y haciendo una inspección en las carreteras, que son también nacionales, del interior de la región La Libertad y sobre todo donde ocurrieron estos accidentes, allí están trabajando, señor ministro, el desvío de Otuzco hasta Cayacuyán. Y no había señalización, señor ministro. Y eso es también uno de los elementos que debemos verificar y por los cuales la señalización resulta ser importantísimo para que no ocurran estos accidentes. Señor ministro, aquí lo ha dicho también el congresista Mauricio Mulder, que hay una cantidad... Culmine, por favor. Presidente, dentro de ellos la autopista del Sol, la carretera del Sol, que hoy en día los peajes, camino al norte del país, son concesionados. Pagan ingentes cantidades quienes utilizan estas vías a diario y que dicho sea de paso por motivos de otra norma dado por este Parlamento y la publicación de esa ley, en estos momentos están paralizados en diferentes tramos, en diferentes partes del país. Señor ministro, la misma empresa que está construyendo el desvío de Otuzco hasta Cayacuyán es la que tiene el tramo desde San Pedro de Yoc
hasta la ciudad de Víctor Larco, en la ciudad de Trujillo. He ido a fiscalizar en la provincia de Pacalmayo y no hay trabajo, señor ministro, desde hace ya varias semanas que tienen la entrega de terreno en la zona que yo le he mencionado. También quiero aprovechar este momento, señor ministro, para solicitarle se pueda avanzar con el estudio de la carretera que también corresponde a su portafolio, Santiago de Chuco, Mollepata. Y cómo no pedirle finalmente... El siguiente orador le dará una interrupción. Congresista Reinaga.